Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, y por también en 730 amplitud modulada y probablemente también por frecuencia modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días al pueblo dominicano en general. Vamos a pasar de inmediato entonces al tema bueno, previo. yo quisiera que no perdiéramos de vista, y vamos a estar insistiendo en eso, la definición que nos ha hecho el ciudadano presidente de la República de lo que es su conceptualización de la gestión de gobierno, lo que es su conceptualización de la vocación del servicio y desde luego de cuál es su prioridad en el enfoque que él tiene de lo que debe ser las prioridades de la nación. El presidente dijo: prefiero un hombre con las limitaciones, pero que ha tenido el valor de fajarse conmigo, y no un genio de la independencia que venga a poner sus experiencias al servicio del patriotismo nacional. Esas son las palabras del presidente Hipólito Mejía. Desde luego, nosotros no podemos estar de acuerdo con él, porque con eso le está diciendo que prefiere quedarse con ese equipo humano, que es el equipo que él reconoce que tiene limitaciones, a venir con un equipo que venga con el propósito de ponerse al servicio del patriotismo nacional. No entendemos cómo se puede estar en el gobierno y no servir a lo que es la vocación de identidad con la nación y la independencia de la nación. Entonces, además, el presidente dice: soy consecuente con la lealtad y consecuente con el trabajo que han estado haciendo dentro del marco de estas posibilidades. Hay que recordar que todo esto se refiere al cuestionamiento que le hicieron los periodistas sobre la posibilidad de que hiciera cambios en su gabinete ahora, en ocasión de la fecha, porque eso es un poco tradición de la política dominicana. El presidente está haciendo vocación aquí de su lealtad a su gente, la gente que trabajó con él en la campaña, la que se fajó con él, y deja de lado y coloca en un plano muy lejano toda otra consideración, sobre todo aquella que está al servicio del patriotismo nacional. Entonces, si vemos qué es lo que el presidente está recompensando con su lealtad, es esta situación del país apagado, es esta situación de la economía frenada en una recesión que casi es un colapso. En estos días leíamos una estadística de las ventas de los repuestos. Decía que había caído entre un 40 y un 70%. Eso es un margen demasiado amplio de oscilación. Pero si sacamos un promedio, está diciendo que cayó alrededor de un 55%. Pero esos mismos indicadores se están viendo en otras actividades de la economía. Es decir, la economía se ha detenido en virtud de que del paquetazo económico. Pero el presidente tiene que ser consecuente con eso. Y tiene que ser consecuente con Andy Daguarre, que es el asesor económico del gobierno anterior.
que por eso la política económica de este gobierno está calcada, se parece como dos gotas de agua, esta política económica con la del gobierno anterior. Entonces, eso gana la lealtad y la consecuencia del presidente. Dice, soy consecuente con la lealtad y consecuente con el trabajo que han estado haciendo dentro del marco de nuestras posibilidades. Es decir, eso es lo importante. Nosotros vamos a seguir reflexionando sobre eso todos los días, porque yo creo que alrededor de eso gira las posibilidades de que este país salga adelante o de que este país vaya hacia una situación peor. Por lo pronto podemos decir que en lo que a la situación energética se refiere, nos están dando más apagones que nunca. Y esos apagones son financieros, aunque se disfracen de cualquier otra cosa. Entonces tenemos también un viaje al exterior que ha sido cuestionado por uno de los miembros de la comisión que designó el mismo gobierno, que estuvo presidida por el hoy secretario de Industria y Comercio, que no se le ve haciendo su rol de cabeza del sector en términos de lo que es política eléctrica o de energía. Y es el señor Jaime Aristi Escudero, que dice que la comisión que fue a negociar negoció un nivel de costo de la energía que le está metiendo en el bolsillo a las compañías que están en el negocio 3.800 millones de pesos en perjuicio del consumidor dominicano, del usuario dominicano, que no va a ver reducir el alto costo de su energía, que es más del doble de lo que paga el ciudadano promedio en los Estados Unidos. Entonces el consuelo que se nos da es que no va a subir la energía. O sea, nosotros tenemos que conformarnos con eso. Y además en el mensaje presidencial se le da un aliento a los sectores industriales y comerciales de que posiblemente tengan una ventanita que se le pueda abrir para que ellos puedan negociar directamente y no a través de las distribuidoras con las generadoras el precio de su energía. Todo lo cual va a conducir a un caos en este país. Claro. Oiga que se lo estoy diciendo desde ahora. Han desmantelado el monopolio integrado de la energía eléctrica que representaba o manejaba la Corporación Dominicana de Electricidad. Lo han despalotado, como dice el pueblo dominicano en su léxico. ¿Para qué? Para entregarlo como negocio en una sospechosísima operación hecha por el gobierno de Leonel Fernández, pero que ha sido convalidada en este gobierno. Entonces, el presidente Mejía tiene que excusarnos a todos los ciudadanos si nosotros también sospechamos de las razones que han movido a funcionarios de su gobierno a convalidar esa situación heredada del gobierno anterior, que lo compromete a él en la medida en que a él lo ponen a manejar en su discurso el respaldo a la actuación de esos funcionarios, y ahora él mismo lo dice, yo tengo que ser leal a esas personas con lo que han hecho. Entonces realmente yo creo que el presidente tiene que reflexionar, tiene que medir con ánimo constructivo qué es lo que ha hecho en este año su gobierno, y que desde luego a él le toca asumir su responsabilidad sobre todo lo que se ha hecho, sobre todo lo que se ha hecho y sobre todo lo que no se ha hecho y sobre todo lo que no se ha debido hacer. Entonces ese es el balance que el presidente debe hacer él de su propia gestión, que desde luego todos los demás, y haciendo uso de la libertad que todavía impera en este país, los demás vamos también a pasar balance. Esa es una de las funciones de este programa. Ayer se nos quedaron algunas cosas. Le iba a señalar precisamente que armónico con esa tónica que usted ha señalado en el ámbito de lo que puede circunscribirse en lo que es la corrupción,
También ayer teníamos señalado un titular y un tema que va inscrito dentro de ese ámbito, y es el tema de la acelerada, ya casi lograda privatización del servicio del agua, concomitantemente con lo que ya ha ocurrido en el sector de la energía. Bueno, mire, con realidad, de verdad que cuando uno lee esta información y uno se da cuenta que es una denuncia que proviene del Senado de la República, en donde se dice que hay presiones para privatizar el agua, que en el Senado se están sintiendo esas presiones. Uno tiene que llegar a la conclusión de que en el ámbito de toma de posición o de decisión de este gobierno está ausente una adecuada ponderación de lo que es el quehacer político. Decirle a esta nación, encima de esta crisis que ha representado la energía eléctrica y que viene agravada hoy con esta pretensión, primero con este titular de ayer, apagones informativos. Apagón informativo. Eso lo que quiere decir es que han dado instrucciones para no dar informaciones sobre la situación energética. Y dice aquí el periodista que con el supuesto propósito de aplacar los ánimos de la población, es decir, que mientras la población no conozca a cabalidad la dimensión de la crisis, los ánimos estarán más aplacados, como si la población no estuviera viviendo las consecuencias de la crisis. Quieren que uno las viva de una manera más dramática que los apagones que nos están dando. Entonces creen que porque hagan un silencio sobre el número de plantas que están apagadas y las razones por las cuales están apagadas, la población se va a aplacar y no va a protestar esa situación. Bueno, pero eso no es suficiente. En la prensa de hoy aparece el señor Kevin Manning. Recuerden que el señor Kevin Manning vino a este país a través de la planta Smith Energy, ese desastre que está instalado allá en Puerto Plata, que es causa de la inestabilidad del sistema eléctrico nacional desde cuando la Corporación Dominicana de Electricidad funcionaba como tal. Entonces el señor Kevin Manning de repente desaparece de allá y aparece acá en la empresa generadora Itabo. Y ese señor ahora aparece haciendo esta propuesta. Pide al gobierno vender sus acciones en empresas de energía. El señor Kevin Manning está invitando al gobierno a que viole la ley dominicana. Y no me extrañaría que le estén La ley considerando. 141/97 estipula de una manera expresa que todo lo que es la parte, en primer lugar, el 50% de todo lo que se ha dado en llamar capitalización está en manos del gobierno. Y además está en manos del Estado la generación hidroeléctrica y las redes de alta tensión. Entonces, el Banco Mundial ha estado presionando para que tanto las redes de alta tensión como las hidroeléctricas pasen a manos privadas. Y entonces viene el señor Kevin Manning e invita al Estado dominicano, al gobierno dominicano, a violar la ley. Entonces yo creo que el señor Kevin Manning ha dado un salto en el vacío, porque se ha metido en un ámbito político. Esa es una decisión de política. Y el señor Kevin Manning, que es norteamericano, o acata la ley dominicana, o mejor que se vaya del país. Que se vaya tranquilamente. Él no va a ser el primer norteamericano que haya tenido que irse. Algunos de ellos lo han tenido que venir a buscar
porque son delincuentes que se han venido a meter aquí. Y luego las mismas autoridades de los Estados Unidos han venido a buscarlo y se los han llevado. Pero al señor Kevin Manning, que está metido ahora en opinar sobre cuestiones de la política dominicana, está violando la Constitución de la República y está violando varias disposiciones del Código Penal de la República Dominicana, como lo está haciendo también Carlos Andrés Pérez. Y a ambos le tenemos que decir desde esta tribuna de la defensa del interés nacional que tienen que respetar el Estado de Derecho en la República Dominicana. Y si no hay un gobierno que lo haga, habrá ciudadanos que se lo van a reclamar, aunque sea necesario llevarlos a un tribunal, y aunque el tribunal los absuelva, pero los vamos a someter a la justicia, para que estemos claros. Porque el país no va a arreglar sus problemas. Como decía alguien que nos llamó ayer, no hacemos nada con lamentarnos. No, hay que dar soluciones, y la solución es que hay que salir de la pasividad. No estamos invitando a la violencia ni al desconocimiento de la ley, sino a que se usen los canales de la ley para someter a la dictadura de la ley a quienes están por ahí proclamando su independencia. Eso abarca al propio presidente de la República, que acaba de designar funcionarios que no están aprobados por el Congreso Nacional, como son los gobernadores. Esas designaciones son inconstitucionales e ilegales de parte del señor presidente de la República. Entonces, el señor Kevin Manning viene a llover sobre mojado en el medio de la crisis de la cual él es parte, porque él es una de las empresas, él representa una de las empresas que está provocando apagones en este país. Entonces ahora viene a decirle al país, al gobierno, y a la nación y a los dominicanos, al Estado que se dependa de eso, ¿qué es lo que está apareciendo esto? Como una presión hecha por un norteamericano, una insolencia, una falta de respeto a la soberanía de la nación, hecha porque el señor es norteamericano y porque los norteamericanos nos han invadido en lo que va de la historia reciente del país 2 veces. Y aunque si vamos a hacerlo con rigurosidad, fueron 3 veces, porque hubo un pequeño desembarco en Villa Duarte, que no se cuenta aparentemente en el recuento histórico que se hace. Entonces aquí hay mucha gente que se mueve la víspera. Nosotros sostenemos que somos amigos del pueblo norteamericano. Y además creemos fervientemente en la democracia. Y creemos que tenemos que sostener relaciones permanentes de armonía y amistad con el pueblo norteamericano. No estoy hablando de sus gobiernos, estoy hablando de los pueblos. La amistad de los pueblos es mucho más importante que el vínculo entre los gobiernos. Los gobiernos llegan y se van, los pueblos quedan. Y el pueblo norteamericano de hoy es un pueblo muy distinto al pueblo norteamericano de hace 30 años. Cuando los marines desembarcaron aquí en el año 1965, y de eso hacen 35 años, esos Estados Unidos eran todavía diferentes a lo que son hoy. Y ustedes saben por qué se lo digo. Hace pocos días que salió un reportaje que cubría cómo la persona encargada de la salud del presidente de los Estados Unidos, cuando él se monta en el avión Air Force One, es una médico dominicana. Creo que tiene rango de mayor del ejército de los Estados Unidos. Y ahí dice el reportaje que cuando ella fue juramentada en su cargo, ella pidió, así se complació, que tuviera la bandera dominicana. Esos no son los Estados Unidos que invadieron la República en el 1965. Además de otros reportajes que han salido de dominicanos que están en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que intervinieron en la guerra del Golfo y han estado activos, cumpliendo con su condición de ciudadanos de los Estados Unidos, pero son en el alma dominicanos. Entonces, ese es el pueblo norteamericano de hoy, para no decir de la gran cantidad de dominicanos que trabajan en la economía de los Estados Unidos. Con ese pueblo nosotros no podemos estar en un plano de contradicción. Al contrario, tenemos que buscar cómo articularnos para defender nuestros intereses comunes. Y nosotros no podemos, bajo ese contexto, confundir lo que son las relaciones entre los pueblos y las relaciones entre los gobiernos. Bien, arquitecto, hablando del señor Manning,
Y en lo tocante al aspecto de la energía, de nuevo tenemos que hacer algún señalamiento sobre la nueva perspectiva que ha externado el señor presidente de la República en el exterior sobre la posibilidad de que la República Dominicana se embarque en la instalación de una central nuclear. ¿Qué le parece a usted esa? Bueno, yo vi la declaración del presidente de la Academia de Ciencias diciendo que si aquí nos embarcáramos en una locura como esa y se produjera la desgracia de una tragedia, o sea, de un accidente como el de Chernóbil, el territorio que fue afectado por ese accidente nuclear hubiera barrido con la República Dominicana entera. Quiere decir que nosotros no podemos embarcarnos en eso. Yo comenté que si hay un término que está ausente en el léxico de la administración pública dominicana es el mantenimiento. Y ponernos nosotros a jugar con una energía nuclear es invitar ya un holocausto. Eso sencillamente sería, desde luego, pensar ponerlo en manos extranjeras, y entonces eso conduciría a la extranjerización de la generación eléctrica de la República Dominicana. Acentuar la extranjerización. Acentuar la extranjerización, y desde ese punto de vista ese es un Chernóbil económico, político y social. Sí, que no descartaría del todo la posibilidad de que pudiera potencialmente ocurrir una catástrofe, porque aún manejadas esas plantas nucleares en territorio norteamericano por expertos norteamericanos y también por expertos soviéticos que están muy avanzados, mucho más que nosotros tecnológicamente, han ocurrido incidentes que han tenido consecuencias muy lamentables. ¿Quiénes estaban manejando las instalaciones de la 3 Mile Island? De 3 Mile Island. Eran latinos. Entonces han ocurrido tanto en los Estados Unidos, claro, de un poquito menos dimensión que lo que ocurrió en Chernóbil allá en la Unión Soviética, pero han ocurrido. Y la perspectiva de que eso pudiese acontecer también es que hace que los Estados Unidos en alguna medida se presenten como adversarios al proyecto que Cuba ha tratado de desarrollar en su territorio de implantar una usina nuclear. Y entonces tenemos ahora que ha surgido en nuestro país, por iniciativa y por boca del señor presidente, la posibilidad de que nosotros nos embarquemos en un proyecto de esa naturaleza. Yo, bueno, lo veo con muy remotas posibilidades de consecución en un futuro de corto o de mediano plazo, quizá dentro de, no sé. Bueno, ahora, tú lo dices partiendo de que eso me recuerda un poco una situación que se dio en el 65. Ajá. Cuando la Marina, que estaba en contra del movimiento constitucionalista del cual nosotros formábamos parte, que estábamos en Palacio, que se plegó primero inicialmente al movimiento y luego lo adversó en esas veleidades, ¿no?, de la política y de las cuestiones históricas. Y eso lo encabezaba Rivera Caminero, que era el jefe de Estado Mayor. Pero el que estaba como jefe de operaciones era el amigo Milo Jiménez, que estaba del otro lado. Y recuerdo que él estaba conversando, eso fue una grabación que se hizo de una conversación telefónica o radiofónica entre él y el coronel Fishburne de la embajada. Y él estaba anunciando que iban a bombardear el palacio. Y le dice el coronel Fishburne: nosotros tenemos una operación estaban sacando a los ciudadanos norteamericanos, ¿no?, una evacuación montada en el Hotel Embajador. Hay que ver la distancia que había. Y entonces le pregunto: ¿usted cree que no estaría en riesgo la operación de evacuación si ustedes bombardean el Palacio Nacional? Queriendo decir que tenían tan poca confianza en la puntería y la operación de los barcos dominicanos, de que le fueran a caer a los evacuados. A bombardear el Hotel Embajador. Y pensaba yo, oyéndote hablar,
que quizás los norteamericanos tienen el temor de que si nosotros ponemos aquí una planta de esa naturaleza, el riesgo vaya a llegar al territorio norteamericano. Lo primero que lo van a objetar son ellos, o van a poner todos los periquitos del mundo. Eso para mí es un desatino, una forma de expresar. Bien, pero ahora que usted trajo a colación el nombre del señor Milo Jiménez, del contraalmirante o almirante Milo Jiménez, viene a propósito de eso, a mi memoria el plan Renove, en el que él está involucrado, es uno de los componentes de la comisión que designó el señor presidente de la República para... Hoy hay una implementar fotografía, sí. Déjame ver, sácame Esta de aquí. Ahí se ve en primer plano una Ajá. foto. Y vean este titular. Es aquí. Aquí está en primer plano, este es el almirante Jiménez, ¿no? Sí. Y aquí se dice que el director de AMET se ausenta del plan Renove. Sí, porque a las últimas convocatorias que se ha hecho para discutir, ya no el viejo plan Renove, sino el plan Renove renovado, porque se ha reformulado inclusive hasta la comisión que se había constituido para implementar el plan, como originalmente había sido diseñado, pero vino la objeción y la contraposición de algunos sindicalistas que señalaron probables irregularidades dentro de las concesiones que se habían otorgado por medio de este Pero plan. las irregularidades estaban a la vista. Estaban a la vista, no necesitaban el pejuelo. No necesitaban el pejuelo de ninguna especie. Sí, Y entonces aparecían unos vendedores o unos ofertantes con unas marcas que resulta que tenían otros representantes aquí en el país. Sí. Y de repente de unos 7 ofertantes, y ahí está denunciado, en la lista final aparecieron 11. Entonces dice, ¿y los otros 4 de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Y qué hay que ser? Entonces lo que están diciendo es que hay que olvidarse de todo eso. Y realmente el asunto tiene dos partes. En primer lugar tiene un concepto que es lo fundamental. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el transporte? Porque estar sustituyendo unidades que deberían desaparecer, extinguirse, entonces eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, sustituir automóviles para mantener el sistema de concho, eso sería un disparate. Porque el sistema de concho es un medio de transporte totalmente obsoleto, ¿no? Y además antieconómico. Antieconómico. ¿Verdad? Es antieconómico para el país y claro, es antieconómico para quien usa el sistema de transporte. Entonces tenemos que ir al transporte colectivo y tiene que ser un transporte de calidad. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? El plan Renove, ¿a dónde va orientado? No, vamos a comprar, porque hay que estar en negocio. Tú compras y aparecen unas comisiones. Claro. Entonces hay que comprar. Entonces, la otra parte es a quién se le van a entregar las unidades. Entonces hay problemas de los dos lados. Hay problemas del lado de a quién se le va a comprar y hay problemas del lado de las unidades, qué tipo van a hacer y a quién van a ir dirigidos. Vamos a hacer un paréntesis y cumplimos con compromisos comerciales. ¿Cómo no? Para debemos recordar que pronto vamos a tener con nosotros al doctor Nicolás Casanova en una presentación, que es el presidente del Central Pingamosa y del Consorcio Pingamosa, explicándole al país sobre las labores que ha hecho para precisamente el rescate de la industria azucarera nacional en lo que concierne a los ingenios que le fueron arrendados al Consorcio Pingamosa y que ya han entrado en zafra y han hecho una producción sustancial de azúcar que ha estado en el mercado. Y también en cuanto al Central Pingamosa, que ya debe estar en su fase final, que es un nuevo ingenio ahí en Atomayor. Muy moderno, ¿verdad? Exactamente. Entonces tendremos al doctor Nicolás Casanova en esas tareas. Bien, arquitecto, pues vamos a continuar con esta otra temática muy importante, absolutamente importante, y es la de el proyecto de Sanssouci
y el surgimiento del nuevo desarrollador de la parte oriental de la ciudad capital. Aquí inclusive en el periódico Diario Libre hay algunos esquemitas y algunas cifras y algunas sobre ese plan, el desarrollo de ese plan, en qué va a consistir, y una comparación relacionada con el plan previo del otro señor norteamericano que le presentó al gobierno anterior. Vamos a enfatizar eso, Sí. porque es que hay una continuidad de las cosas que no debían ser, de las que se hicieron y de las que no se hicieron. En el gobierno anterior hubo una propuesta de un señor norteamericano que vino aquí al país y presentó un proyecto. Ese señor le pusieron el desarrollador, ¿no? Le pusieron ese apodo, y como aquí somos especiales en poner el nombre, cuando ponemos un nombre ya no se le quita más nunca. Entonces, toda la prensa habla del señor, del desarrollador, ¿no? Como la propuesta que fue hecha al gobierno del doctor Leonel Fernández. Ya hasta olvidé el nombre, un Moshe, que sé yo qué cosa. Moshe. Bueno, además es que ese señor venía a ejercer profesionalmente en el país de manera ilegal. Pero ese proyecto no caminó, afortunadamente. No caminó. Y había ahí como componentes fundamentales 4 hoteles pegados a 4 casinos de juego. Ese era, yo recuerdo que el proyecto era muy vago en toda su descripción, excepto que definía muy bien que iban a haber 4 hoteles pegados a 4 casinos de juego. En esa parte está muy vaga. Tienen en común meter un túnel por debajo del río Sama, que uno se pregunta, ¿para qué? Porque entroncar la Avenida de las Américas por vía de la Avenida España a la George Washington, que es una avenida que está saturada, es igual de disparatoso desde el punto de vista urbanístico que la idea que tenían la gente del ayuntamiento de prolongar hacia el sur la Ortega y Gasset, pasando por encima de Gascue, sea tumbando todas las casas y edificios que tenía que llevarse de encuentro, o sobre un puente, porque hay un farallón, hay 2 farallones, uno a la altura de la México y otro a la altura de la José Contreras. Entonces, probablemente estaban pensando venir en un puente. Pero como quiera que llegaran a la George Washington, la pregunta es ¿para qué? Si esa avenida está saturada. Ah, no, entonces vamos a inventarnos una ampliación de la George Washington. Y estamos viviendo de una improvisación a otra improvisación, de un disparate a otro disparate. Y todo eso poniendo en juego el presente y el futuro de las generaciones dominicanas, para enriquecer a unos pocos y empobrecer a la mayoría. Entonces nosotros tenemos que detener eso. Ah, no, pero no lo detenemos. Ahora, ese proyecto que no pasó en la gestión anterior, ahora tiene una nueva edición. Y el protagonista es nada menos que el hijo de una figura predominante en el régimen del doctor Joaquín Balaguer en el negocio del grado a grado. Y quería aclarar bien esto, porque esta modalidad de estas concesiones, donde supuestamente las personas que han firmado del otro lado del Estado Dominicano van a buscar el dinero, pero se van a quedar 30 años con el negocio. Todo el que pase por ahí tiene que pagarle a ellos y a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Porque ahí habrá 3 generaciones cobrando el peaje, que lo vamos a pagar todos los dominicanos. Entonces, ese tipo de negocio es otro grado a grado, porque ahí no ha habido una licitación. Entonces, evolucionamos del grado a grado del doctor, que era con los cuartos del contribuyente entregado al Estado, a este grado a grado, que es con los cuartos del contribuyente, pero entregado directamente a través del peaje a los beneficiarios del negocio. Y uno se pregunta, eso es gracioso, eso es a cambio de nada. Roger, ¿qué tú opinas? Bueno, indudablemente que cada día se crean nuevas modalidades muy ingeniosas
realizar todo este tipo de proyectos. También observé... Pero no me está contestando. Yo te pregunté que si tú crees que esas concesiones se hacen a cambio de nada. En lo absoluto, ni yo, ni ninguno de los que nos están oyendo, ni el pueblo dominicano en general. Sabemos que todo esto va en beneficio del grupito que lleva el proyecto y también se involucra todo aquel que se relaciona con el proyecto, dentro del Estado y fuera del Estado. De lo que lo propician. De los que lo propician. Y de los que lo firman. Claro, indudablemente. Pero ahí está, este periódico hace días tiene el mérito de haber denunciado que hay un poder del presidente de la República para que el secretario técnico de la presidencia, el señor Calderón, firmara ese asunto. El poder Él negó, 455. él negó que él tuviera ningún poder del Así presidente. fue. Y aquí este periódico le citó incluso el número del poder y le dijo que tenían una copia del poder. No, él decía que era una carta de intención o algo de intención que le habían presentado, pero que no existía el poder. Y ahí entonces el periódico lo evidencia con que había mentido respecto a esa cuestión. Mira, perdóname, otro tema que yo no puedo dejar que salga de nuestra agenda, porque es preocupante y tiene que ver con la seguridad del Estado y tiene que ver con la tranquilidad de todos los ciudadanos. Esa denuncia que hizo el jefe de la policía y que salió ayer con este titular en el Expreso, hay como 10 aspirantes jefe de la Policía Nacional. Y oigan lo que dice él. El general Pedro Jesús Candelier ataca al padre Rogelio Cruz porque critica al gobierno. Y dice que los que quieren su puesto están en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Marina y en la misma Policía Nacional. ¿Ustedes creen que eso puede haber sido una declaración en la boca del jefe de la Policía Nacional? Yo les repito que eso que ya uno estaba viendo y que lo dijimos aquí, de que unos comunicadores que están en la televisión estaban actuando como portavoces de dos posiciones que estaban enfrentadas. Y uno escuchaba a un analista de eso, entre comillas, atacando al jefe de la policía y defendiendo las actuaciones del jefe de las Fuerzas Armadas, el secretario de Estado. Y del otro lado encontrábamos a alguien que estaba haciendo exactamente lo contrario. Entonces se estaba defendiendo al jefe de la policía y atacando al secretario de las Fuerzas Armadas. Eso, decíamos nosotros, está diciendo que hay una situación muy poco tranquilizadora. La parte sumergida del iceberg. Porque la otra que se ve son los comentarios de los comentaristas. Pero la parte que no se veía es la que uno induce, pero que ahora sale a relucir con esta declaración del jefe de la policía, que yo entiendo que él nunca debió haberla dado. Como tampoco debe darse la situación anterior, que ese debate a través de interpósitas personas, que quiere decir, teniendo a alguien que, ¿cómo es que le llamaba Juan Bosch? Por boca de ganso. Por boca de ganso. Entonces, hay una situación que es preocupante, y que nosotros tenemos que hacernos eco de ella porque indica que no estamos bien. Y definitivamente la policía no está bien, Y además el señor Candelier se merece la crítica que le hizo el padre Rogelio Cruz, porque es verdad que eso que él está haciendo dista como de la tierra a la luna, de lo que debería ser una campaña de buenas relaciones públicas de la policía con su ciudadanía. Eso lo que se ve es como una campaña política. Absolutamente. Eso es lo que se ve. Y muy populachera, general. dicho sea de paso. Bueno. Ni siquiera populista, sino populachera. Hay otro aspecto que se podría vincularse, ya que estamos dentro de la temática de la cuestión militar, que es la adquisición o no adquisición de 10 aviones o 15 aviones a la empresa Embraer en Brasil, que aquí desmiente el señor secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, mientras la fábrica en Brasil emite notas de prensa y comunicados de prensa diciendo que ya la compra se ha consumado y que ya prácticamente están despachando los equipos hacia nuestro país. El secretario de las Fuerzas Armadas se ha adelantado a decir
que él lo que hizo fue abrir un concurso para que participaran diferentes empresas fabricantes de equipos más o menos de las características que exigían las precondiciones de este concurso. Y entonces parece ser que aprovechando la llegada del presidente a Sudamérica y las buenas relaciones que ha empezado, los buenos contactos que ha podido hacer con algunos de los dignatarios de los presidentes de los diferentes de los países del sur, específicamente con el presidente de Chile, el presidente de Uruguay y el presidente de Brasil. Se ha lanzado esta especie y se ha creado entonces una situación bastante penosa sobre la discusión de que si se adquirieron o no los equipos. Mira, en eso, pero es que en eso tenemos una situación poco transparente desde la gestión aquella de la compra de los aviones a Chile. Sí, a Chile. Que precisamente ahora aparece como que el presidente Mejía liquidó una suma que se le debía todavía a Chile, al gobierno de Chile, porque se trata de una empresa propiedad del Estado chileno. Pero obviamente, primero tenemos que decir que este programa está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas Dominicanas sean dotadas de todo el equipo que necesiten para preservar la soberanía territorial de la nación, que para eso es que la Constitución de la República y el interés de preservar los atributos de soberanía de la nación crean a las Fuerzas Armadas de la Nación Dominicana. Entonces estamos de acuerdo con que se le busquen todos los equipos que necesite. Ahora, tiene que ser de una forma transparente. Y esa es la parte que no está clara. Cada vez que hay una compra, en donde aparecen entonces contradicciones, que qué es lo que se ha comprado y a cómo se compró y a quién se le compró, que fue lo que pasó con las compras a Chile. Ahora está, parece, como queriendo surgir lo mismo, y yo creo que el secretario de la Fuerza Armada hace bien en decir que no ha habido ninguna decisión. Concretamente. Pero debo decir al mismo tiempo que no está del todo clara la situación, porque ya hoy no veo que se habla de una licitación, sino de que se han hecho contactos con. Entonces ya eso no está en el ámbito de la transparencia que debería tener. Claro. Una licitación es una licitación, y hacer contactos ya de manera individual con cada uno de los posibles interesados es otra cosa. Y entonces se presta a todo, ¿no? En el sentido más amplio. Y yo creo que el general Soto Jiménez y los actuales jefes del Estado, de las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas, tienen que cuidarse de no incurrir en ninguna situación que pueda ser cuestionable. Pero hay otra arista que se le busca a esta misma situación, que es la de que primero el presidente de la República llevó en sus manos el último cheque para ya completar el pago de aquellos aviones que se adquirieron a Chile. Y eso es una cuestión que se ha hecho de esa forma, indudablemente llama la atención porque es irregular que el presidente vaya con un cheque en la mano a pagar. Y también surge la situación de lo que acabamos de hablar con respecto a Brasil. Todo esto se está vinculando con que hay un tipo de acuerdo por debajo para la cuestión de la silla en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, a mí lo que me preocupa de que estas cosas no se hagan pulcramente es que les sirve de material para aquellos que son enemigos de que tengamos unas Fuerzas Armadas bien dotadas, para que ataquen a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Nosotros necesitamos las Fuerzas Armadas Dominicanas, las necesitamos organizadas, las necesitamos bien depuradas, porque tenemos haitianos metidos en las Fuerzas Armadas Dominicanas, que estemos claros. Las necesitamos depuradas, las necesitamos organizadas, las necesitamos con un buen personal, con buen equipo y bien distribuida para que cumplan su cometido en preservar lo que la Constitución de la República le establece. Pero eso tiene que hacerse con absoluta transparencia y pulcritud. Vamos a darle paso a las llamadas, que nos quedan algunos minutos. ¿Tenemos llamadas? No hay llamadas. Bueno. Aquí tengo un titular que dice que Carlos Andrés Pérez, que todavía sigue hablando, dice: fracasará el modelo del gobierno de Chávez. Y oiga lo que dice este señor. Consideró hoy que el único logro positivo del presidente Hugo Chávez fue que terminó con la influencia de los partidos políticos tradicionales en esa nación sudamericana. Pero bueno,
Carlos Andrés Pérez era el dirigente máximo de Acción Democrática. Entonces él se encontró bien que barrieran con Acción Democrática. Eso fue una acción del pueblo venezolano, cansado de las actuaciones de esos partidos y de dirigentes políticos como Carlos Andrés Pérez al frente del Estado venezolano. Porque el Carlos Andrés Pérez de la primera gestión de gobierno al Carlos Andrés Pérez de la segunda hay un mar de diferencia. Sí, señor. El hombre que ayudó a implantar el control del Estado venezolano sobre la industria petrolera venezolana, Sí. No es el mismo que llegó en su segundo mandato diciendo que había que venderlo todo. Todo. Vino con un rumbo completamente recíproco al que había tomado en su primera gestión. Entonces, este señor realmente, hay que ponerle un zipper aquí, ¿eh? Él no puede seguir usando a la República Dominicana de plataforma para él atacar a su gobierno. Aquí tengo también lo que dice la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que eliminarán la mitad de los árboles en Mirador. ¿Recuerda que decíamos que sí iba a haber un impacto negativo? Dice, al momento de realizar el estudio habían sido eliminados 157 árboles de distintas especies y se contempla la destrucción de otros 60 para los próximos días. Pero bueno, la Secretaría de Medio Ambiente se ha acomodado al interés de la política, ¿no? Y como el interés de la política es no chocar con el doctor Balaguer, entonces, no sé cómo es que se va a mover la cosa. El doctor Balaguer ha seguido opuesto a que, o sea, cuando digo que se ha plegado a la voluntad del gobierno. Del gobierno, no del doctor Balaguer. No la del doctor Balaguer. Sí, el gobierno es el que ha permanecido con el propósito de llevar adelante sus instalaciones, a pesar de que le hemos aconsejado que se mueva a otro sitio, le hemos dicho que lo haga en Punta Torrecilla y que de paso nos resuelve el problema de esas instalaciones que hace tanto tiempo que fueron declaradas peligro público. Pero probablemente interferiría con el plan del desarrollador. Bueno, del desarrollador número 2. Número El número 2, sí. De todos modos, yo creo que nosotros tenemos que ponerle atención. Aquí tenemos una relación sobre los endeudamientos. Dice aquí el periódico que hay más de 700 millones de dólares pendientes de aprobación en el Senado. Miren esto. Y ya aprobado hay cerca de 1.500, ¿no? Incluyendo los bonos. Eso, sí, bueno, 1.476. del gobierno exactamente. pasado, sí. Del gobierno pasado, sumamos aquí de la lista que presenta el mismo periódico, casi 1.500 millones, ¿verdad? Que ya fueron aprobados por el Congreso. Es decir, este país va, pero el doctor Balaguer estuvo de acuerdo con todo eso. Cuando él dijo, los he complacido en todo, se refería a los préstamos del gobierno anterior que este gobierno va a usufructuar porque contraídos por el gobierno anterior, en lugar de se fueron detenidos entonces, porque la representación del PRD en el Congreso estaba contraria a la aprobación de esos préstamos, pero ahora los aprueba. Sí. Entonces, por eso nosotros decimos que no hay unas posiciones genuinas, igual que no es genuina la posición del PLD, porque el PLD que impulsó todo aquello, entonces ahora lo está criticando, ¿no? Ahora tiene uno la prensa y las cámaras llenas de gente del PLD que está, en fin, criticando lo que este gobierno está haciendo, que no es más que la continuidad de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y justificando lo que ellos hicieron. Bueno, el que está Esa es la ambivalencia. justificando lo que ellos hicieron es este gobierno, ¿verdad? Sí, Entonces, es incongruente. sí, Absolutamente. esto es lo que demuestra que la política dominicana necesita una cirugía mayor. Y ojalá que podamos llegar a esa cirugía mayor que se produjo en Venezuela, sin el trauma que representó para Venezuela todo aquel proceso del que fue protagonista precisamente el hoy presidente Chávez. De todos modos, sí, este país necesita que todo lo que es la estructura partidaria sobre la cual se basamenta la democracia sea revisada de arriba abajo.
porque no podemos construir la democracia. La democracia es un edificio de muchos pisos y no se puede construir en terreno cenagoso. Y los partidos políticos dominicanos, tal y como están en este momento, constituyen una muy mala base de cimentación, y me perdonan el léxico de constructor, pero a veces a uno le sale la deformación de la profesión que uno tiene. Uno tiene un concepto de que las cosas que tienen que ser sólidas tienen que tener una buena base, ¿verdad? Entonces la democracia dominicana no tiene una buena base. Los partidos políticos, tal y como están en la República Dominicana, carentes de ideología, entregados al capital extranjero y a la corrupción y al narcotráfico, no son una buena base para la democracia. Podemos ver mucha prosperidad, podemos ver mucha modernidad, pero no vamos a ver el bienestar y la tranquilidad de conciencia para que podamos dormir en paz los dominicanos, seguros de que nuestros hijos y nuestros nietos tienen un futuro de paz asegurado de acuerdo con su capacidad y su dedicación al trabajo. Eso no lo estamos viendo en este momento, estamos viendo todo lo contrario. Y tenemos que organizarnos los dominicanos para detener este proceso de involución del proceso democrático. Sencillamente no podemos dejar como herencia a las generaciones que vienen la situación que tenemos. No hemos tenido llamadas, de modo que vamos a... Hay una llamada, adelante. Sí, aló, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Miguel Peña, Los Alcarrizos. Ajá, dígame. Yo quiero usar su prestigioso programa para denunciar algo de carácter humano. Resulta que la Secretaría de Educación exige un certificado médico a los estudiantes y pienso que si realmente se le hiciera un examen médico a los estudiantes, fuera muy bueno para la preservación de la salud de un conglomerado. Pero resulta que ni se le hace el examen y lo que se está es prácticamente haciendo gastar un dinero innecesario. Pues usted va a la colecturía, aquí en Los Alcarrizos hay una estafeta de rentas internas y no hay el certificado que cuesta $38.50 en la colecturía. Y ellos lo mandan a uno a una farmacia donde cuesta 50 pesos. Luego hay que ir donde un médico a darle 50 pesos más para que le firmen el certificado. O sea, son 100 pesos que un hogar humilde donde hay 4 y 5 estudiantes serían 400, 500 pesos. Pienso que la Secretaría de Educación debiera permitir que ese certificado no se le exija a los estudiantes, porque es como yo digo, si realmente se le hiciera el examen, se viera muy bien, pero es que los médicos no están chequeando a los estudiantes. Sí, correcto. Eso es poner a la gente a gastar un dinero cuando realmente el propósito no se cumple, que es el de asegurar que los estudiantes están en buenas condiciones. Además, debemos decir que hemos encontrado noticias en los medios de que van a quedarse muchísimos estudiantes dominicanos sin acceso a las aulas, sencillamente porque no hay la capacidad suficiente, no hay aulas suficientes, no hay maestros suficientes, pero queremos darle educación a los hijos de haitianos. Bueno, eso es todo por hoy. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Mañana volveremos con otra edición de su programa Agenda Nacional. Nos despedimos por hoy junto con nuestro amigo Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere, a la misma hora. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.